Para los que no me conozcan, yo es que no sé si a ellas dos las conozco. Soy Paloma, reside segundo año de aquí de este centro de salud. Y hoy voy a hablar sobre el manejo de la depresión y ansiedad en atención primaria. Bueno, he recogido las definiciones de las más importantes de trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. Hablaré un poquito de la epidemiología de estos dos trastornos de salud mental. Luego me centraré en el trastorno depresivo, en el trastorno de la ansiedad y una guía de práctica clínica del SAS que encontré en la página de Profesional, nuestra página. Bueno, en cuanto al trastorno depresivo, pues es un trastorno afectivo que puede ser transitorio o permanente en el tiempo, caracterizado por un estado de ánimo deprimido, un sentimiento de abatimiento, de infelicidad, y de culpabilidad. Y suele causar una incapacidad total o parcial para el disfrute de las actividades de la vida, que es la anedonia, y puede ir acompañado de síntomas de ansiedad. En cuanto al trastorno de ansiedad, pues es una ansiedad que es clínicamente significativa para el paciente, que no está restringida a una situación ambiental en concreto y que puede incluir otros tipos de diagnósticos como la crisis de ansiedad, ansiedad generalizada persistente, el trastorno de pánico, etc. En cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia global de los problemas de salud mental en general es del 30%, o sea que casi un tercio de la población sufre algún problema de salud mental. Dentro de ese tercio, el 30% son mujeres y el 24% son varones. En cuanto al trastorno más frecuente, pues es el de la ansiedad, que afecta casi a un 7% de la población, un 7%. Dentro de ese 7% también es más frecuente en mujeres que en varones, con un diagnóstico establecido. Sin embargo, si se valorase aquellas personas que tienen síntomas y signos de ansiedad, pues la cifra ascendería hasta un 10%. Y se suele dar más en la edad adulta, entre los 35 y 85 años. El segundo más frecuente, después del insomnio, del que no voy a hablar mucho en esta presentación, pues es el trastorno depresivo, que es casi un 5% de la población, más frecuente también en mujeres que en hombres, y va creciendo la prevalencia conforme va avanzando la edad del paciente. Los rasgos comunes a todos los problemas de salud mental es que el predominio es femenino, sobre todo en población adulta. Sin embargo, cuando es un problema infanto-juvenil, por ejemplo un TDAH, un TCA o trastornos del comportamiento, es más frecuente en varones. También hay un gradiente social en la que la prevalencia es mayor conforme disminuye el nivel de renta del paciente, mayor también cuanto es mayor el tamaño del municipio de cabecera, más en españoles que en extranjeros, más en desempleados que en población activa, y todo ello con independencia de la edad. Y en estas gráficas podemos observar los problemas de salud orgánicos en las barritas de color naranja más oscurito y los problemas de salud mental en el naranja más clarito. Y aquí se ve como a partir de una cierta edad los problemas de salud mental van en aumento, más en españoles, aquí en esta segunda barra, que en extranjeros. Cuando el nivel de renta es muy baja también tenemos más problemas de ansiedad y depresión, más en desempleados y más cuando el tamaño del municipio es mayor. Y en esta gráfica de aquí pues vemos como en las edades infantos-juveniles, en hombres la prevalencia es mayor que en mujeres. Sin embargo, los trastornos de ansiedad, el del sueño y los depresivos es más frecuente en mujeres. En cuanto a la depresión, bueno, elegí una serie de cuadros de varios artistas que ya en su momento casi todos le ponían el título de melancolía haciendo referencia a la depresión. Y a mí el arte me gusta mucho y me encanta mezclarlo con la medicina. En cuanto a los criterios diagnósticos, bueno, pues hay dos guías, que una es la CIE-10 y otra es la DSM-5, que van cambiando conforme pasa el tiempo, entonces son criterios temporales. Básicamente en las dos, para diagnosticar una depresión hay que tener en cuenta la durabilidad, es decir, al menos 2 semanas en el tiempo de esos síntomas, que esos síntomas no sean atribuibles a una sustancia psicoactiva o un trastorno mental orgánico, de ahí que siempre haya que descartar organicidad. Y un síndrome somático tiene que estar presente al menos en la CIE-10 4 de los siguientes ítems y no tanto como en la DSM-5. Pero 4 de los siguientes podrían ser una pérdida importante del interés o de capacidad de disfrutar, la anedonia, una ausencia de reacción emocional, la apatía,
despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual, con insomnio, el empeoramiento matutino del humor depresivo, que este síntoma es muy importante para distinguirlo de la distimia, en la que el paciente no se levanta con ánimo depresivo, sino que es a lo largo del día cuando aparece. Un enlentecimiento motor o agitación, una marcada pérdida de apetito con el consecuente pérdida ponderal y una notable disminución del interés sexual. Aparte, la DSM-5 también lo que dice es que tiene que haber pensamientos de muerte recurrente, ideas suicidas recurrentes, un intento de suicidio, un plan específico para llevarlo a cabo. Aparte también que no se puede asociar a problemas físicos, sustancias y que nunca haya habido un episodio maníaco o hipomaníaco para que sea depresión. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico clínico, se basa en la entrevista clínica, que hay que tener en cuenta pues, las características del episodio, preguntarle al paciente el tiempo de duración de los síntomas, el número y la intensidad de estos y cómo esos síntomas influyen en su vida diaria mermando su funcionalidad. El grado de disfunción o discapacidad que asocian los síntomas y el riesgo de suicidio. Esto anteriormente no se preguntaba porque parecía como que favorecía que el paciente tuviera esos pensamientos. Ahora, sin embargo, se cree lo contrario, que preguntando y hablando sobre ello, el paciente es capaz de recapacitar, reflexionar sobre ello, incluso de eliminar ese pensamiento de su cabeza. También hay que tener en cuenta en la entrevista clínica si ha habido episodios previos y los tratamientos que se le pusieron en ese momento. Y la exploración física, que no es una exploración física como tal, pero es muy importante observar al paciente, pues el lenguaje no tanto verbal, sino el no verbal, con los gestos, con las miradas, con cómo se expresa el paciente, si tiene llanto en la consulta. En fin, ese tipo de cosas son importantes observarlas durante la entrevista. Cuando un paciente viene a la consulta para sospechar una depresión, pues normalmente son todos síntomas inespecíficos, como casi en todo. El paciente trae trastornos del apetito, falta de energía, cansancio, problemas de sueño, que puede ser tanto la hipersomnia como el insomnio, un abuso de alcohol o ciertas drogas, una falta de concentración en sus actividades diarias, irritabilidad, culpa o un aislamiento social. Lo que decía antes, que es importante diferenciar la distimia de la depresión. La depresión es algo más larvado, más corta en el tiempo, la distimia es más larvada en el tiempo. En la depresión no hay un motivo aparente, sino que, sobre todo en la depresión endógena, no hay una causa, aunque en algunas ocasiones sí. Y en la distimia sí hay una causa que lo provoca. En la depresión siempre los pacientes te van a contar síntomas somáticos, en la distimia no hay síntomas somáticos. La depresión, como es ese diagnóstico como tal, mejora con antidepresivos, la distimia, sin embargo, mejora con compañía y diálogo. En la depresión te levantas peor por las mañanas, en la distimia no, porque los sentimientos del paciente van fluctuando a lo largo del día. Igual pasa con las épocas del año, la depresión más concreto en una época del año, en la distimia no. Tampoco hay dificultad para la concentración en la distimia y en la depresión sí. Todos los síntomas y signos pueden estar presentes tanto en la depresión como en la distimia, excepto el pensamiento de muerte, que estaría solamente en la depresión. En cuanto al tratamiento de este trastorno de salud mental, pues los objetivos son remitir los síntomas del paciente, restaurar la funcionalidad del paciente y prevenir recaídas. Y hay dos tipos, una terapia psicológica y una farmacológica. Dependiendo del grado de afectación del paciente, de si la depresión se clasifica en una depresión leve, normalmente las guías dicen que no es de primera elección poner un antidepresivo, sino empezar con una evaluación del proceso, un apoyo y una psicoeducación y una intervención psicológica con terapias. Sin embargo, en la moderada o grave, luego lo veremos en un esquema mejor, sí que es de elección empezar con un antidepresivo, además de asociarlo a una terapia psicológica, un tratamiento combinado, lo que viene siendo. Y en las depresiones resistentes, lo que se está haciendo ya es, en salud mental, la terapia electroconvulsiva, que viene muy bien para las resistentes o refractarias.
En cuanto a la terapia psicológica, pues unas pinceladas hay de baja intensidad que se utilizaría en la depresión leve, terapia cognitivo-conductual más un ejercicio físico con un entrenador personal, y una de alta intensidad que es más para la moderada o grave, terapia cognitivo-conductual más una terapia interpersonal, una terapia grupal. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues en la depresión leve o cuando hay síntomas subumbrales, pues lo que he dicho antes, de elección no es la terapia farmacológica, excepto si ha fracasado el tratamiento psicológico, si los síntomas del paciente implican tanta comorbilidad como para mermarle en su funcionalidad o cuando los síntomas estén presentes al menos 2 años. En la moderada grave, la farmacológica es la de elección. Si se va a iniciar un tratamiento farmacológico, siempre hay que avisar al paciente tanto de los beneficios como de los riesgos o de los efectos secundarios, como en cualquier otro tratamiento, pero en esto es importante la duración del tratamiento porque muchos pacientes cuando están mejor cortan el tratamiento de golpe y eso no se puede hacer, hay que hacer un descenso paulatino. Y luego un retraso en el efecto terapéutico, también es importante decírselo porque estos tratamientos tardan en hacer efecto a nivel orgánico de 2 a 4 semanas y los pacientes piensan que la pastilla es mágica y al inicio del tratamiento ya van a mejorar sus síntomas. Todo ello es importante advertírselo. A la hora de elegir el fármaco, como en cualquier patología, individualizar, teniendo en cuenta los efectos secundarios y la durabilidad del fármaco en el organismo, la respuesta a un tratamiento previo, porque si le ha ido bien, pues ese es el apropiado y si no, habría que cambiar o combinar con otro antidepresivo, el perfil de los síntomas del paciente y las comorbilidades, por ejemplo, un paciente cardiópata, que no todos los antidepresivos se pueden poner. Hablando un poco de antidepresivos, pues están los clásicos que no los voy a nombrar porque casi que ni se utilizan y los de nueva generación que son los que se están poniendo ahora. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina como el citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y los inhibidores tanto de la recaptación de serotonina como norepinefrina, la venlafaxina, la duloxetina, desvenlafaxina. Luego hay otros, por ejemplo la trazodona y la mirtazapina, que tienen un efecto sedante, y el bupropion, que es para la depresión neurótica. En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son los antidepresivos de primera elección porque son los que mayor evidencia tienen en los estudios. Tanto el citalopram como el citalopram son buenos para aquellas personas que son tendentes al llanto y en los trastornos adaptativos. Hay que tener en cuenta que en una persona cardiópata o en una persona joven con antecedentes de riesgo de muerte súbita, etcétera, pues estos fármacos elevan el QT, el electrocardiograma, entonces hay que tener cierto cuidado en poner estos fármacos. La paroxetina viene muy bien para los pacientes que tienen síntomas somáticos y con un elevado componente ansioso. Hay que advertir de que dan náuseas. La fluoxetina es muy segura en gestantes, aunque siempre se recomienda, valorando riesgo-beneficio, no iniciarlos de entrada durante la gestación, pero siempre valorando. Y la sertralina, que es muy segura en ancianos y cardiópatas. Sin embargo, los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina no son superiores a los ISRS y además tienen más efectos secundarios. Es por ese motivo que hay mayor tasa de discontinuidad porque los pacientes al tener más efectos secundarios no tienen una buena adherencia terapéutica, los abandonan antes de tiempo. Además son más cardiotóxicos y hay que tener cuidado en cierto tipo de pacientes. Y bueno, así unas pinceladas, los antidepresivos tricíclicos también tienen más efectos secundarios, se dejarían para la depresión grave resistente y la vortioxetina pues tiene un efecto similar, una seguridad similar a los ISRS y a los IRSN, pero da náuseas. Y no he hablado hasta ahora de las benzodiazepinas. ¿Qué hacemos en un paciente depresivo? ¿Se ponen? Bueno, pues se recomiendan casi más en trastornos ansiosos depresivos, o sea, mixtos, y en una depresión moderada grave. En algunas guías te dice que solamente se tienen que pautar un mes y reevaluar en otras 2 meses. Y hay que hacer un tratamiento combinado con el ISRS o antidepresivo. Ahí no se ve bien, pero bueno, lo voy a explicar un poco resumido. El algoritmo de tratamiento en una depresión leve. Hay que tener en cuenta si los síntomas causan comorbilidad en el paciente y si merman su funcionalidad. Si es así, se inicia al principio ISRS más una terapia cognitivo-conductual. Que no hay una limitación de su funcionalidad, pues con una terapia cognitiva conductual, ejercicio físico, se puede ir viendo si el paciente evoluciona favorablemente. Se revisa que sí, pues un seguimiento o el alta.
Depresión moderada o grave es de elección, como decía, comenzar con ISRS, asociado o no a una terapia cognitiva conductual, que siempre es mejor que sí. Que ese fármaco funciona bien, se reevalúa siempre a las 8 semanas. ¿Por qué? Porque el efecto del fármaco tarda en hacer su beneficio de 2 a 4 semanas. Entonces se cita al paciente en 2 meses. ¿Que ese tratamiento ha ido bien? Pues perfecto, continuamos con el antidepresivo. ¿Que no? Pues se reevalúa cambiar antidepresivo o asociarlo a otro. Y eso sí, constantemente, reevaluando al paciente. Y en la depresión grave hay que tener en cuenta si hay un riesgo vital, si el paciente tiene un plan de suicidio. Perdón. Si es así, ingreso hospitalario. Y en las depresiones resistentes o refractarias, la terapia electroconvulsiva. Eso es el resumen de todo. Y ya cambiando de tercio, la ansiedad, también elegí unos cuadros preciosos que ya reflejaban la ansiedad, de Dalí, de Picasso y de Munch. Y bueno, pues desde hace mucho tiempo, pues ya se veía este síntoma. Entonces, es normal sentir ansiedad, que muchos pacientes vienen por un momento de ansiedad puntual. Claro que es normal sentir ansiedad en un momento puntual ante un acontecimiento estresante. Por ejemplo, vas en una estación de tren, te dicen que hay una mochila con una bomba, ansiedad. Vas caminando por el campo y te encuentras un toro, pues ansiedad. Te enfrentas a un examen o a una intervención quirúrgica, pues ansiedad. Pero son momentos puntuales. Cuando esa ansiedad sobrepasa una intensidad que hace que el paciente no la soporte o que supere su capacidad adaptativa a ella y además interfiera en las actividades básicas de su vida diaria, eso ya es un problema de salud mental. Entonces el paciente va a venir a la consulta contándonos una serie de síntomas, por ejemplo, erupciones en la piel, que casi todos nos iríamos a alergias, pues también pueden salir eczemas cutáneos por ansiedad, ganglios inflamados, caída del cabello, taquicardia, que podríamos pensar en una anemia, pues también puede ser ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos, en fin, un montón de síntomas somáticos que debe hacernos pensar en el contexto psicosocial o psicolaboral de esta persona que puede tener ansiedad. Y también la guía DSM-5 tiene una serie de criterios. Al menos ansiedad acerca de acontecimientos o actividades casi todos los días durante al menos 6 meses. Que se pierda el control sobre esa ansiedad, como hemos dicho antes, que ya sea patológico, y que al menos haya 3 síntomas de fatiga, falta de concentración, irritabilidad, problemas de tensión y de reposo del músculo. Y que esos síntomas interfieran significativamente en lo social, en lo laboral del paciente y que conduzca a un sufrimiento significativo y que no haya otro estado de ánimo o otro problema psiquiátrico para poder decir que es ansiedad. Vale, el tratamiento, pues igual que en la ansiedad, una terapia psicológica, la terapia cognitiva conductual, que tiene como objetivo contrarrestar la conducta del paciente y los pensamientos y sentimientos negativos. En caso, por ejemplo, de una fobia social, un trastorno de pánico, pues actividad física, evitar los estimulantes, grupos de apoyo, etc. Y también una terapia farmacológica, que aquí sí que se ponen benzodiazepinas, que ya explicaré cómo, más antidepresivos también, con el objetivo de aliviar los síntomas, prevenir recaídas y evitar secuelas. Vale. Las guías dicen que se recomienda en un corto plazo, no más allá de 4 semanas, o sea, un mes, comenzar con benzodiazepinas siempre y cuando sea crucial el control rápido de los síntomas o mientras se espera a la respuesta de un ISRS o cualquier antidepresivo. Entonces, se pone un ansiolítico benzodiazepínico como el Esatin, el Lorazepam, el Diazepam o el Clonazepam, incluso cuando hay una deshabituación enólica, y se reevalúa al paciente en ese mes, mientras le está haciendo efecto el antidepresivo, que como en la depresión, pues elegiremos los ISRS o los ISRN, el citalopram, la venlafaxina, etc. Y aquí también explica que la interrupción brusca del tratamiento de los ISRS se asocia con efectos adversos, mareo, náuseas, vómitos, diarrea, en fin, cualquier tipo de efectos adversos de cualquier medicamento, pues en estos van a causar un rechazo a posteriori de un paciente que
tenga una recaída y haya que volverle a poner este tipo de fármacos. No va a querer porque la retirada brusca provoca estos síntomas. Y luego otro tipo de fármacos como los betabloqueantes, el Sumial, pues para los síntomas como el temblor. Yo tengo una amiga que cada vez que va a hacer una exposición se toma un Sumial porque le causa ansiedad y para estar más tranquila. Pues ese tipo de fármacos también se utilizan para diferentes síntomas. Luego, el tratamiento farmacológico entonces de la ansiedad generalizada es comenzar con un ISRS o un ISRNS, instaurar en ese mes, mientras va haciendo el efecto de este fármaco, una benzodiazepina a dosis bajita y valorar si hay una respuesta adecuada y está haciendo efecto ya el antidepresivo, pues deja el antidepresivo, se retira la benzodiazepina. Además crean tolerancia. Si se remite pues, los síntomas, tenemos que mantener ese tratamiento de mantenimiento al menos durante 6 meses y luego retirada paulatina. Que no remite, pues valorar cambiar de antidepresivo o valorar derivar a salud mental y reconsiderar el diagnóstico. Y esto lo debería haber puesto antes, que me he dado cuenta repasando la diapositiva, pero bueno, que la ansiedad no es todo trastorno de ansiedad generalizada, sino que si hay que valorar si los síntomas o signos de ansiedad tienen una consecuencia médica, entonces sería un trastorno mental debido a esa enfermedad clínica. Si hay un abuso o dependencia de alcohol o tóxicos, pues sería un trastorno por consumo y dependencia asociado a ansiedad. Si la presencia de síntomas psicóticos o hay depresión grave, considerar un trastorno depresivo un trastorno mental mayor. Y si no, pues ya nos iríamos a los trastornos primarios de ansiedad, que tienen relación pues, a un estado de estrés grave o un trastorno de adaptación. Si es una reacción breve a un acontecimiento estresante, pues considerar que sea un trastorno adaptativo. Si se reexperimenta un hecho traumático, pues un trastorno por estrés postraumático. Si hay un miedo a diferentes situaciones, un trastorno por ansiedad fóbica. Si hay obsesiones o compulsiones, pues un trastorno obsesivo compulsivo. Si hay ataques súbitos de ansiedad o miedo, considerar angustia o pánico. Y luego ya estarían los que hemos hablado, ansiedad generalizada y trastorno mixto ansioso-depresivo. Y luego esta guía la encontré en la página de Profesional, que nos la da el SAS, con los criterios de inclusión que deberíamos de tener para los pacientes de trastorno de depresión y ansiedad. Son aquellos pacientes que demandan al médico de familia o una atención urgente porque se descompensan por un acontecimiento vital estresante, con quejas somatoformes, un duelo no resuelto, pacientes que acuden por descompensaciones psicopatológicas que se atribuyen al proceso de envejecimiento. Todos conocemos a una paciente aquí que viene muchísimo demandando y al final lo que tiene es una depresión, esta mujer. Sensación de ansiedad, tensión o nerviosismo o miedo a padecer enfermedades. Todo ello pues, son categorías diagnósticas que el CIE-10 las incluye como episodios depresivos, trastorno del humor o afectivo persistente, ansiedad fóbica, trastorno del pánico, en fin, todo esto que he ido nombrando anteriormente. Y sale del proceso ese paciente de atención primaria cuando la mejoría permite la realización de actividades físicas, o sea, de actividades de la vida diaria cotidiana de forma satisfactoria o bien se deriva a salud mental. Entonces, como médico de atención primaria en el centro de salud, la entrevista, según esta guía, debe hacerse en un ambiente como se debería, confortable, tranquilo, verificar que ese paciente es la persona que queremos entrevistar. Aquellos que tengan síntomas compatibles con ansiedad o depresión, hay un test en Diraya en esto de valoración de riesgo de depresión, que es rellenar unos ítems. Y luego se hacen dos valoraciones, una por parte de enfermería y otra por la trabajadora social. La valoración por la enfermera en los casos que haya una alta probabilidad de complicación o que se dificulten la evolución del paciente por una fase de duelo muy larga, uso inadecuado de la medicación o también en esos casos de la medicación que no haya adherencia terapéutica, pues ahí tiene que intervenir la enfermera. Una valoración por ella o por el enfermero. Y se realiza también una valoración por el trabajador social en las siguientes situaciones: cuando hay un aislamiento social, cuando hay una claudicación familiar o una carencia de apoyo familiar,
si se precisa asesoramiento administrativo o jurídico para una incapacidad laboral, una minusvalía, un despido laboral, o también en casos de sospecha de violencia de género, población inmigrante o dificultades para la integración. Con todas esas valoraciones del enfermero, el médico y el trabajador social, pues se elabora un plan terapéutico que se consensúa entre esos 3 equipos y el plan terapéutico no debe demorarse más de 2 semanas a partir de la primera consulta que tiene el paciente con el médico de atención primaria. Y en la guía esta también incluyen los criterios de derivación a unidades de salud mental comunitaria de forma urgente, contactando previamente con el servicio de salud mental, cuando hay una tentativa de riesgo alto de suicidio, si el paciente supone un grave peligro para otras personas, es decir, la heteroagresividad, si hay un cuadro de agitación severa o síntomas delirantes, alucinatorios, que ya se saldría un poquito de lo que es la depresión y la ansiedad, y abandono personal grave y persistente, pues sobre todo de la ingesta alimentaria y de la higiene personal. Y no demorable más de 15 días cuando hay una falta de respuesta al plan terapéutico, si las personas tienen una depresión recurrente con 2 o más episodios reincidentes, si el paciente tiene problemas crónicos de salud física que impiden el uso de antidepresivos, si hay fobias sociales o agorafobias, si hay un nuevo episodio depresivo antes del último en el mismo año, si es una persona con trastorno de ansiedad generalizada severa junto con un déficit funcional, con un riesgo de autolesión, déficit de autocuidado, respuesta inadecuada para ese trastorno. Cuando hay trastornos somatomorfos que persisten y que evolucionan negativamente, un trastorno del pánico, y cuando están indicadas las intervenciones de alta intensidad, es decir, lo que comentábamos antes de depresión refractaria, una terapia electroconvulsiva. O ahora también se está poniendo en hospital de día la esketamina intranasal en depresiones refractarias. Entonces hay que derivar sí o sí a salud mental, porque esos tratamientos se ponen de forma hospitalaria y con un control, es decir, no monitorizado en sí el paciente, pero sí la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y además esto es, la esketamina da como síntomas psicóticos, alucinaciones y eso, entonces se debe de poner en el hospital. Y esto es todo. La base de profesional de la web y únicamente 3 artículos de depresión y ansiedad en atención primaria. Y ya está. Y aquí he puesto una frase de Mario Benedetti que no sé si tendrá mucho que ver o no, pero me encanta, de un trocito de su poema. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu sueño. Pues esto para cualquier persona depresiva ansiosa le puede venir bien escuchar ese trocito de poema. Y esto es todo. Ya está.